¿Quién más sino el Espíritu Santo te podría decir que buenos y milagrosos y felices días sean? Que sea un feliz lunes, una feliz semana. Y ante todo de revelación. Así llegamos a la lección 101, libro de ejercicios de un curso de milagros. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. ¿Qué nos da a entender? Ante todo, pues la práctica, el único entendimiento de las lecciones es la práctica, o sea, no hay más. La explicación es una especie de compañía, pero lo que realmente va a tener efecto en esto es la práctica. Eh, bueno, ¿qué nos da a entender esta lección? Que solamente va a cobrar vida a través de la práctica, lo vuelvo a subrayar. Pero esta es la parte teórica, por así mencionarlo. Hemos fabricado una percepción de Dios, de un Dios cruel, que si no hacemos su voluntad, nos hacemos acreedor a un castigo, que hemos pecado y que el pecado se paga con las llamas del infierno eterno. Y a mayor pecado va a ser mayor el castigo, y de eso nadie se escapa. Imagínense qué idea tan demente hemos fabricado de Dios. Incluso decimos castigo divino. Si es divino, no puede ser castigo, ¿no? Porque lo divino es amor, ¿no? Entonces, imagínense cómo lo hemos fabricado. Pero el pensamiento, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo nos dice que es todo lo contrario. Eh, la felicidad es lo que nos libera del pecado. La felicidad es la iluminación. La felicidad es el nirvana. La felicidad es el satori. La felicidad es el estado del Buda. La felicidad es el estado del Cristo. La felicidad es el milagro. La felicidad es Dios. Así de, así de simple, así de natural. Entonces, ¿cómo lavamos todos nuestros aparentes pecados? ¿Cómo corregimos todas esas ideas? A través de la felicidad, así de simple. Lección 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras penitencia por tus pecados? Pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es, mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e inaludible. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y por eso es por lo que claman, pues saben que eso es lo que les espera, y que los buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará de modo que puedan saldar la deuda que tienen con Dios. ¿Qué es lo que nos dicen aquí? De la ley del hombre te salvas, pero de las leyes divinas no. O hay un Dios que todo lo ve, hay un Dios que todo lo juzga, ¿no? Debido a su terror, tratan de escaparse de él, mas él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado, y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos, antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz que se le ofrece? ¿Por qué habría tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte, y lo inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo, la maldición de Dios contra ti que crucificaste a su Hijo. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real, el pecado no es real, y que todo lo que crees
que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de que él jamás podrá suceder, pues carece de causa. Acepta la expresión con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. Toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa, la dicha es justa y el dolor no es sino una señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios. Por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Di, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Así es como debes de dar comienzo a las sesiones de práctica. Luego intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindarán a tu mente. Da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima, al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás firmemente plantado en el camino que conduce a la libertad. Y ahora la idea de hoy te da las alas para acelerar tu progreso y esperanza para que vayan aún más deprisa hacia la meta de la paz que te aguarda. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Lección 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe.